tardes, estimados alumnos. Hoy entregamos la clase asincrónica parte 2, relacionados también a los servicios que provee Internet, pero hoy en esta entrega vamos a explotar un poco lo que es la evolución de la www, para lo cual, como siempre, planteamos los objetivos y a qué eje corresponde. Bueno, esta clase también corresponde al eje 6 y los objetivos son los siguientes: poder comprender cómo ha evolucionado la www. Entonces, uno de los temas que vimos en la parte 1 era poder clasificar y obtener las características de los distintos servicios que provee Internet. Uno de ellos trata de la www, que hemos visto en la clase parte 1. En esta clase lo que queremos es explotar y ver cómo ha ido evolucionando la web desde la 1.0 hasta la web 4.0, porque ustedes puedan tener en cuenta las características que tiene cada una de ellas para poder diferenciarlas y podamos lograr hacer una línea de tiempo donde se muestren la evolución, en qué año ha sucedido aproximadamente cada una, algunas características como de pasar de ser estática a pasar a ser una web colaborativa, dinámica. Y bueno, de eso se trata un poquito esta clase. Yo les voy a pasar ahora los tips que tienen que tener en cuenta. Aquí sí, hoy les hago entrega de la ficha de trabajo que involucra la clase de ayer con la clase de hoy, parte 1 y parte 2, y la vamos a trabajar en clase como estamos haciendo actualmente el miércoles que viene. Así que a continuación comenzamos. Bueno, en esta ficha de trabajo vamos a tener los siguientes objetivos. Vamos a tomar los objetivos de la parte 1 y la parte 2. Vimos ayer que tenemos que tener en cuenta e identificar las características, los servicios que ofrece Internet. Vamos a poder comprender cómo trabaja el servicio de dominio DNS y comprender qué es el servicio de Internet HTTP. Hasta eso la parte 1. Y en esta segunda entrega, parte 2, es comprender la evolución de la web a través del tiempo. Para lo cual lo que hemos destinado es el jueves de ayer, 23, hoy viernes en esta segunda parte, y el miércoles que viene donde hacemos toda la puesta en común en clase, explicando y viendo cada uno de los puntos de la ficha. Como siempre, yo les dejo la libertad de que ustedes puedan buscar material por su cuenta, pero siempre yo les voy a dar material para orientarlos, para guiarlos. Acá, si bien se los había pasado, se los he dejado juntos el primer material en la entrega de la parte 1 de ayer. Acá lo he vuelto a colocar para que quede todo ordenado, para que podamos ubicar cuando tengan que estudiar, por ejemplo, la ficha 16, el tema que se ha visto y todo el material que involucra esta ficha. Ayer yo les comenté, les pasé que es el primero, que es de Khan Academy, que está muy lindo, donde empieza a explicar lo que es la World Wide Web, de qué se trata, que es uno de los servicios que ofrece Internet. Después, ayer también tenían que leer el material para saber lo que es, cómo trabaja un sistema DNS con nombres de dominio. Hoy vamos a ver las preguntas relacionadas a eso, que es la anatomía de un DNS, para qué se utiliza, etc. Lo mismo para el uso de protocolo HTTP. Cuando yo desde casa me quiero conectar a una página web y hago una petición al servidor, yo paso a ser un cliente, el servidor es el que atiende mi petición y todos los pasos que involucran utilizar este protocolo. Y hoy nos convocamos para poder ver este nuevo material, que es la evolución de la web, que se los dejo acá como link. También es un PDF, perdón, este es el PDF que pueden descargar, que son poquitas hojas. Este es también una imagen muy linda para que ustedes puedan completar la práctica, y algunos ejemplos específicos de lo último que ha salido, digamos, que hay la última evolución de la web, que es la 3.0 y la 4.0. Entonces, con todo este último link que tenemos acá, podemos armar esta nueva parte de entrega 2. Como material multimedia les dejo también un video muy cortito, yo les voy poniendo como métrica acá el tiempo de duración, y también en el otro video, que este es un poquito más largo, pero está bastante interesante. Si pueden verlo, además de ver el material teórico, ustedes se quedan con todo este material, con distintas fuentes bibliográficas, y ustedes pueden ampliar con las propias. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Fíjense, en la primera parte de la ficha de trabajo vamos a tomar todo ese material y vamos a ir contestando las siguientes preguntas que yo les he planteado. ¿En qué consiste un sistema de nombres de dominio?
cómo se compone un nombre de dominio, o sea, la anatomía, las jerarquías que tiene el nombre de dominio, y dar un ejemplo, donde en ese ejemplo ustedes pueden citar una página web que puede ser real o inventada y explicar cada una de las partes, ¿sí? Lo mismo para la URL, que lo que significa una URL, cuál es su anatomía, y dar un ejemplo. De manera similar, poder trabajar con el material de lectura del protocolo HTTP y explicar en qué consiste ese protocolo, para qué me sirve, o si quieren pueden ustedes explicar cuáles son los pasos que se realizan para poder atender una petición del cliente al servidor. Y con respecto a poder diferenciar lo que es Internet de la web, se plantea este siguiente interrogante: ¿es lo mismo hablar de Internet y la web? ¿Cómo se lo explicarías a tus alumnos para tener que leer el material también propuesto? Y a modo de resumen, si bien ayer se ha planteado uno de los objetivos, poder tipificar cuáles son los servicios que me brinda Internet, los vamos a formalizar en esta tabla para que a ustedes les quede de resumen para poder estudiar y para que les quede bien ordenado. Los servicios que yo les he propuesto son correo electrónico, la www, voz sobre IP, FTP, podcast, chat y RCS. Entonces brevemente tendrán que averiguar. Yo les he pasado material de proyecto autodidacta y si no pueden buscarlos ustedes también, y acá colocar las características más destacadas que me brinda cada uno de estos servicios. Y después vamos a hacer una pequeña práctica que también está planteada en el material que yo les he dejado acá en Khan Academic, creo que es en el protocolo de transferencia de hipertexto HTTP. Y la práctica consiste en ingresar al navegador, y bueno, sabemos que los navegadores tienen herramientas, inclusive algunas son para desarrolladores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar y practicar en el navegador Chrome, vamos a elegir una página web que sea válida, puede ser la página de Wikipedia, la página de su escuela, de una biblioteca, y vamos a entrar a hacer estas pruebas para poder ver cómo podemos tocar información y ver desde el punto de vista desarrollador, que un usuario común no lo hace. En esas pautas que les va dando está explicado en la plataforma Khan Academic con un ejemplo que les muestra, creo que era de Wikipedia o de Khan, no me acuerdo cuál, y ustedes pueden hacer el mismo, pueden hacer otro. Acá les he dejado la primera parte y ustedes van a hacer una captura del ejemplo que ustedes elijan con su página web seleccionada. Después vamos a hacer algunas preguntitas de comprensión que las pueden también hacer en la plataforma Khan Academic. Hay 4 preguntas. Yo solamente he extraído estas, que son: ¿cuál diagrama representa mejor la relación entre Internet y la www? Hay una sola opción válida, entonces tienen que mirar esto y del material sugerido ustedes van a poder identificar cuál es, ¿sí? Para internalizar el concepto, la diferencia o no si hay entre ellos. Después, de manera similar, para la práctica de www, y se le plantea este esquema que está incompleto, dice. El siguiente esquema es un diagrama incompleto que representa la www. ¿Cuál sería el icono más adecuado para reemplazar el signo de interrogación? ¿Sí? Entonces les da varias opciones, solo una es la correcta. Y después, por último, también con el material que ahora les voy a mostrar, vamos a ver la evolución de la web, de la 1.0 a la 4.0. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a hacer un resumen de las características de cada una de ellas, las más específicas que tengan, y este resumen les va a servir para estudiar para el parcial 2. Alternativas, bueno, algunas son las que les propongo acá. Pueden hacer una infografía explicando cuál es la evolución de la 1 hasta la 4. Pueden hacer una línea de tiempo que muestre su evolución utilizando una herramienta que me brinde línea de tiempo, el mismo Excel, el mismo Word, el mismo Power. O pueden hacer un cuadro comparativo que pueda resumir lo más destacado de cada una de ellas. Y a ver qué más. Bueno, cuando lean el material sobre la evolución durante nuestro curso de historia, acá me olvidé de colocar que hay que subirla al Classroom, ¿sí? Como una tarea. Esto lo vamos a dejar como una tarea, ¿sí? Bueno, y acá veo que me había olvidado de colocar una pregunta que es una puntita como para que ustedes sepan, a lo mejor han escuchado, a lo mejor no, pero para que se instruyan, qué es la web profunda o la dark web. Y ahí sí, bueno, subir el material con esta resolución al Classroom. Como el miércoles nosotros vamos a revisar cada uno de los puntos, bueno, siempre les voy a dar un día posterior para poder hacerlo. Les muestro un poquito del material.
Bien, por ejemplo acá, en este material que les he dejado, hay una gráfica muy interesante. Bueno, ya hay un poquito, no hay mucha explicación de lo que es cada una de ellas. De hecho, llega hasta la 3.0 y este video también les he dejado el enlace, que dura 1 minuto y pico. Pero acá, por ejemplo, podemos ver en un eje X, Y, donde cómo ha ido aumentando el requerimiento de la información por parte de los usuarios con el aumento de las búsquedas o los search. Y acá una línea, ¿sí? Durante el transcurso de la evolución de cada una de las web, desde la 1.0 hasta la 4.0. Y por ejemplo, podemos rescatar que la web 1.0 es una web que era más estática, donde siempre tenía que existir un programador o el llamado webmaster, que es el que creaba contenido, y los demás que no alcanzamos ese nivel de programación solo éramos lectores. A medida que fue evolucionando la web, esta web se trabajó en una web más colaborativa, donde ya no hacía falta depender de ese webmaster, sino que todos podríamos participar. Se transformó en una web dinámica y era una web donde se podía escribir. Ahí surgen los blogs, bueno, y todo ese tipo de actividades, los podcasts, etc. Después siguió evolucionando a través, bueno, acá están algunas palabritas asociadas a cada una de la evolución. La web 3.0, fíjese que están los años también, se llama la web semántica, donde no solamente se busca información por lo que sería la palabra en sí, la sintaxis, como se escribe, sino con un significado. Y acá viene la transición de lo que estamos viendo ahora, de la web 4.0, que se proyecta a partir de 2020 a 2030 como la web inteligente, donde hay un gran componente de inteligencia artificial, componente semántico, razonamiento y lenguaje, búsqueda a través del lenguaje natural. Ya les voy mostrando otro material para que ustedes puedan ir leyendo. Este otro material que también les he dejado muestra también la historia de la misma manera, de manera textual, ¿sí? Va recorriendo primero brevemente qué es lo que es la 1.0, su surgimiento, característica, la 2.0, la 3.0, hasta llegar a la última 4.0. Y por ejemplo acá al final, una vez que termina de explicar cada una de ellas, resume en forma muy breve distintos criterios que ha tenido en cuenta para clasificar, donde tengo en las columnas los distintos tipos de web y acá los criterios, y yo puedo referirme al contenido, puedo ver el contenido para cada uno de ellos. Está bastante interesante este cuadro, pero es muy escueto y está bueno leer previamente el material de cuál se ha sacado, ¿sí? En este otro material, en otro link que les he dejado, también hay una explicación, pero solo específica, de la web 3.0 con varios ejemplos. Acá el título es ejemplo de web 3.0 y sobre todo este tema que está muy en boga, que es el famoso blockchain. Bueno, que algún día no compete a la materia porque estamos alfabetizándonos digitalmente y esto ya es más evolucionado. Pero este es un tema muy interesante porque se está utilizando en finanzas para poder invertir con las criptomonedas. Entonces acá, fíjense qué interesante, les puede dar una idea. Si bien ustedes tienen que hacer de toda la evolución de la web, acá está específicamente mostrando para la 3.0, ¿sí? Donde una de las características es que la web está más centrada en lo que es el usuario y todas las operaciones que se hacen en la web tienen características de ser más segura y más privada. Acá también en un eje XY muestra la evolución en el tiempo y algunas de las características. También una de las características que es más descentralizada. Acá explica, tiene el gráfico un poco mejor, centrado en el usuario, característica descentralizada, explica cada una de las web también, pero con más profundidad la 3.0. Explica cuáles son los beneficios que tenemos de la web 3.0, que es una pequeña gráfica y después lo va desglosando a cada uno de ellos. Está muy interesante, ¿sí? Sobre todo esto, la interoperabilidad, que es una de las características muy importantes de la web 3.0, que puede correr todo el tipo de información en distintos tipos de dispositivos, como televisores, teléfonos inteligentes, cámaras, sensores,
ejemplos de web 3.0 aplicadas a redes sociales, que estaría buenísimo ir entrando y mirar, pero bueno, no da mucho el tiempo. Ya vamos a ver en la unidad de sistemas colaborativos, a lo mejor podríamos hacer alguna experiencia. Había por acá otros ejemplos de criptomonedas que yo les comentaba con el uso de blockchain, mensajería, ejemplos de plataformas de comunicación 3.0, lo que tenemos acá. El tema de almacenamiento web también, varias plataformas. Bueno, y así ustedes no hace falta que lean tanto, pero bueno, si quieren ahondar o les interesa el tema del streaming, que está buenísimo y cómo es algo que está creciendo día a día, plataformas de streaming 3.0, etcétera. Y por último, si quieren ahondar y explicitar un poco más, porque en las otras páginas está muy escueto, lo de la web 4.0, ustedes pueden ver acá también, de la web estática a la web ubicua, y cómo vamos a llegar o estamos llegando a la web 4.0. Algunas premisas relacionadas a esta, ¿sí? Como por ejemplo, a ver por acá tenía, bueno, también vuelvo a hacer un pequeño resumen, pero este es lo más importante, que hoy en día se está explotando la información y de manera más natural y efectiva. Entonces, algunos componentes, que esto me gustó mucho, como para resumir un poco, de la web 4.0 son la comprensión del lenguaje natural, a través de, viste, por ejemplo, entras a Google y ya si tienes un celular o tienes en la computadora el micrófono, puedes hacer una búsqueda por voz. Entonces, tecnologías speech to text, de voz a texto y viceversa. En el Drive también, si entras a lo que es la parte del procesador de texto, también puedes hacer un dictado por voz. Vayan probando eso. Nuevos sistemas de comunicación, ya no de hombre a máquina, sino de máquina a máquina, ¿sí? Uso de la información de contexto, ¿sí? Por ejemplo, la información que aporte contexto de ubicuidad física a través del GPS, los wearables, a ver si podría escribirlo por acá, si me deja, wearables, creo que se escribe así. Bueno, no recuerdo bien el texto en inglés. Los wearables son la manera en que nosotros podemos utilizar en nuestra vestimenta componentes que tengan sensores, que a lo mejor podrían darnos la temperatura corporal o bueno, algún componente que puedan sensar de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces toda esa información, por ejemplo, la que está acá justamente, la que está relacionado con el pulso cardíaco. O sea, a lo mejor si somos enfermos podríamos llegar a tener un dispositivo, ¿sí?, que me registre, ¿sí? Un teléfono, un reloj inteligente, por ejemplo. Bueno, y así varias otras cosas muy interesantes que ustedes pueden ir leyendo de esta parte referida a la 4.0. Bueno, la idea es esa, hacer un informe de investigación, y en la parte de la ficha de trabajo, vamos acá, correspondería a esta parte, a la pregunta número 9, ¿sí? Y como siempre, nos vamos a ir a ver en clase. Esta es la fecha en que vamos a revisar la ficha, para lo cual ustedes tienen todo este material